La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que inició en 1939 y finalizó en 1945, donde se enfrentaron los aliados conformados por Reino Unido, Irlanda, Francia, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, y la potencia del Eje, conformado por Alemania, Italia y el Imperio de Japón. Para seguir hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que saber qué es el Tratado de Versalles, quién es Adolf Hitler y qué hizo. El Tratado de Versalles es un documento de paz que fue firmado por más de 50 países al final de la Primera Guerra Mundial, el 28 de junio de 1919. Adolf Hitler nació en 1889. Fue barredor, albañil y pintor. En el año de 1920 organizó el partido nazi. En el año de 1923 planeó un golpe de Estado, el cual no funcionó, por lo tanto fue arrestado. Una de las causas por las cuales se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial fue porque Alemania no quiso aceptar los puntos que se presentaban en el Tratado de Versalles y por el nazismo, que era comandado por Hitler. El nazismo es aquel que decía que la raza aria era superior a las demás. Fue ahí cuando se decía que tenían que recuperar el espacio vital. El 1 de septiembre, Alemania invade Polonia utilizando la guerra relámpago, y así fue como se desencadenó la guerra. En mayo de 1940 invaden Francia, pasando por Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, y el 22 de junio de 1940 Francia firma un armisticio con Alemania. La Operación León Marino era un plan para invadir a Gran Bretaña, septiembre de 1940, pero no se llevó a cabo por la falta de garantías para la seguridad de los ejércitos al atravesar el Canal de la Mancha, pero aún así bombardearon Londres. Una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue la de el Stalingrado, que fue desde junio de 1942 y febrero de 1943, donde se enfrentaron el ejército nazi y el ejército soviético. La última batalla fue entre el ejército alemán junto con pobladores de Berlín y el ejército rojo de obreros y campesinos. Duró del 16 de abril al 2 de mayo de 1945. La defensa de Berlín luchó por el fanatismo nacionalista y anticomunista. En Europa, la guerra terminó con la derrota de los alemanes y el suicidio de Adolf Hitler en su búnker el 30 de abril de 1945. No hubo pruebas de la muerte de Hitler hasta que dieron a conocer el supuesto cráneo de él, pero se les hicieron pruebas de ADN y el cráneo no le pertenecía. Existen varias teorías que dicen que Hitler no murió y que probablemente escapó a Argentina junto con su esposa Eva, que su cuerpo fue quemado o que no encontraron ningún rastro de su cuerpo. En Asia aún no terminaba la guerra, ya que los japoneses, no conformados con su derrota, seguían peleando contra los aliados. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, para ponerle fin a la guerra, aprueba lanzar una bomba en el año de 1945 a los japoneses, el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Las bombas ocasionaron 160,000 muertes, más o menos, y bastantes personas heridas o afectadas por la radiación. El 14 de agosto de 1945, los japoneses deciden renunciar o dar por terminada la guerra.